sin saber las relaciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente y todas las demás funciones que ustedes imaginen, pues no lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, antes de resolver este ejercicio que tenemos ahí, les voy a presentar los dos triángulos más importantes para el examen, ¿de acuerdo? Que les permitirán a ustedes, pues, resolver cualquier tipo de triángulo. Obviamente, vamos a hacer primero un recordatorio, un poco de las funciones trigonométricas existentes, las que ustedes han visto durante todo el tiempo, durante toda su carrera de estudiantes, desde, me parece que desde octavo hasta tercero de bachillerato lo utilizaron, ¿de acuerdo? Entonces, este es un triángulo rectángulo en el cual obviamente tenemos dos ángulos, que serían estos ángulos que están por aquí, alfa y beta, y aquí tenemos, ya van a darse cuenta que no voy a necesitar esto, ¿de acuerdo? Sino que es para que ustedes tengan un recordatorio de lo que nos estamos evitando, de buscar el seno, de buscar el coseno, pero es bueno saberlo, ¿no es cierto? Entonces esta es la hipotenusa, este sería un cateto 1 y este sería un cateto número 2, ¿no es cierto? Ese es el cateto número 1 y ese de acá sería el cateto número 2. Entonces, ustedes lo básico que les van a preguntar tal vez en el examen, sería un poco las relaciones trigonométricas, las básicas, no necesitan la ley de los senos, la ley de los cosenos, tampoco identidades trigonométricas, simplificar identidades, para nada, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a sacar todas las funciones trigonométricas de esto, solamente como recordatorio. Para el ejercicio no lo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las definiciones primero. La función seno, algunos le conocen como sin, otros como sen. Entonces, esta es la función seno. ¿Cuál es la definición de la función seno? Me dice que es igual al cateto opuesto, ¿no es cierto? Para que se vayan acordando, sobre la hipotenusa. El coseno, la definición del coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa también. Ya, el coseno, ya está el seno y coseno, la tangente, que son las tres más importantes. Cateto opuesto, la mayoría de ustedes lo saben. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin saber esto, ¿puedes resolver los ejercicios de trigonometría? Claro que sí, sí puedes, ¿de acuerdo? Sí puedes, sin acordarte de esto, sino que para que tú veas que hemos visto todo el temario, pues ahí tienes las relaciones trigonométricas de la parte del temario que dice geometría y medida, ¿de acuerdo? De ahí sale eso, ¿ya? Pero ¿no necesitas? No, porque ya te voy a indicar cómo resolver fácilmente este ejercicio que había quedado ahí. Entonces, mira, solamente para que tengas, vamos a sacar las razones o las relaciones trigonométricas de cada uno de estos ángulos, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos el ángulo beta, mira, este es el ángulo beta. Quiero sacar todas las relaciones o todas las razones trigonométricas, es decir, estas tres del ángulo beta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy hablando del ángulo beta, el seno del ángulo beta sería igual a ¿qué? Cateto opuesto, dice la definición, ¿no es cierto? Entonces, mira, si tú tienes aquí el ángulo beta, ¿cuál es el opuesto? Mira, es como que tú estuvieras parado aquí en el ángulo beta. Si tú estás parado aquí en el ángulo beta, obviamente, ¿quién es el opuesto o a quién observas? A C1, pues. Es decir, este sería el cateto opuesto. ¿Listo? Y la hipotenusa es el lado más largo, ¿de acuerdo? Del triángulo rectángulo. Esta sería esta H que tienes aquí, ¿de acuerdo? Coseno de beta. Ahora, si obviamente ya dijiste que el C1 era el cateto opuesto, el que te falta va a ser el otro cateto, el cateto adyacente va a ser C2, pues, porque la H nunca puede ser cateto, esa siempre va a ser la hipotenusa, tú solamente tienes dos catetos, cateto o adyacente sobre la hipotenusa. Mira. Ahora sí, la tangente, tangente de beta, cateto opuesto, ya sabes cuál es el opuesto, ¿no es cierto? C1 y el cateto adyacente que sería C2. Mira, así de facilito es esto. Y estas son las razones trigonométricas. ¿Pueden ponerte valores? Claro que sí también. Ahora, mira, por acá vamos a sacar las razones trigonométricas de alfa. Ya vamos a ver cómo resolver. No te pierdas que vamos a ver cómo resolver ese ejercicio que te indiqué sin necesidad de hacer esto. Súper rápido, ¿de acuerdo? Ahora, mira, alfa. Mira, alfa. Yo quiero sacar las razones trigonométricas de alfa. Seno de alfa. ¿Cuál es el opuesto? Mira, si tú te paras ahora en alfa, ¿a quién le observas al frente? A C2. Por eso C2 es el cateto opuesto. La hipotenusa sigue siendo H. Coseno de beta, obviamente, si ya dijiste que es el opuesto, el adyacente va a ser C1, C1 sobre H, y por acá la tangente. Tangente de alfa, perdón, tangente de alfa va a ser cateto opuesto C2 sobre cateto adyacente C1. ¿De acuerdo?
Entonces no hay por qué equivocarse en estas cosas, ¿de acuerdo? Los ejercicios de física, de matemáticas, siempre van a estar relacionados, al ser una prueba sin calculadora, siempre van a estar relacionados con triángulos fundamentales, con los que tienen ángulos de 45, 30 y 60. A eso quería irme yo con esto, ¿de acuerdo? Mira, yo quiero que te aprendas cómo funcionan estos triángulos que están por aquí, ¿de acuerdo? Te voy a poner el primero. Yo les había dado una clase completa de esto, pero solamente como que un recordatorio de esto. ¿Es muy importante para física? Sí, porque te permitirá calcular el trabajo de una fuerza por ahí cuando tiene una inclinación. Entonces ya vamos a ver también una aplicación de esto en un ejercicio de física para que le vean cómo funcionaría y que ustedes también utilicen esto. Entonces, por ahí también había uno de parabólico, me parece, que también funciona con esto. Entonces, mira, yo tengo este triángulo. Este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo, que es tu escuadra. ¿Te acuerdas de tu juego geométrico? En tu juego geométrico tú tenías dos escuadras. Esta escuadra de aquí es la escuadra de 45 grados. ¿Qué significa? Que los dos ángulos valen 45 grados. Si los dos ángulos valen 45 grados, sus lados también son igualitos. Y resulta que la hipotenusa es A por raíz de 2. Si tú recuerdas de esto, puedes resolver muchísimos ejercicios de geometría y listo, de acuerdo, de trigonometría, de lo que te imagines. Entonces, mira, por ejemplo, ¿cómo funciona este triangulito? Si yo tengo aquí algo como esto, por ejemplo, me dicen que este ángulo vale de 45 grados y que este lado vale 8, me piden completar cuánto mide lo demás, cuánto mide, o que complete las medidas del triángulo. Si este es 45, pues este ángulo también tiene que ser de 45 grados, mira. Entonces, ¿por qué? ¿Y de dónde saqué que ese ángulo es de 45? Porque como este ya es 90, y en los triángulos, ¿te acuerdas que suman 180? Entre estos dos solamente le tienen que valer ¿cuánto? Los 90 que faltan. En un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos faltantes tienen que sumarte 90, de ahí sale ese 45. Como me dice que es de 45, es de este triángulo que está por aquí. ¿Qué me dice? Que sus catetos son igualitos, mira. Entonces este vale 8 y este vale 8. La hipotenusa solamente te tienes que hacer es multiplicar 8 multiplicado por la raíz de 2. Y ya está. Esa sería la solución de ese triángulo, mira. A ver, vamos a ver si me entendiste y quiero que me digan las respuestas, ¿ya? Yo tengo aquí 45 también, por acá tengo 9 y quiero que completes lo demás. A ver, ¿cuánto sería? Tengo 9, 45, ¿cuánto valían las demás medidas de ese triangulito? A ver, les veo comentando en el chat. A ver, veamos. Si yo les pongo aquí letras, quiero que me digan cuánto vale la X y cuánto vale la Y, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Ya por acá ya me está respondiendo Camila. Ya. Luis también. Mateo. Muy bien. Edison también, ya. Pablo. Listo, muchas gracias chicos. Obviamente como este es de 45, este también es de 45. Los catetos son iguales y este de aquí vale 9 por raíz de 2. ¿De acuerdo? Mira. Y eso es todo, mira. Así funciona ese triangulito. Ahora, si tú te aprendieras este triangulito, tú no necesitarías memorizarte cuánto vale el seno de 30, digo, cuánto vale el seno de 45, porque podrías sacarlo. O cuánto vale la tangente de 45, mira. Si yo quisiera sacar de este triangulito la tangente de 45, la tangente de 45, ¿te acuerdas de la definición? Acá era igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A con A se va y te queda 1, mira. La tangente de 45 es 1, mira. No necesitas memorizarte nada, mira. Entonces la aplicación de ese triangulito es enorme. ¿Listo? Ya, como dice Dylan por ahí. Ya está ese triángulo. Ahora, quiero que me pongan mayor atención en el triángulo que viene a continuación, ya. Este es el más importante. Esta de aquí es su segunda escuadra. La otra escuadra que venía en su juego geométrico que le llamaban escuadra de 60, ¿de acuerdo? Dice, y si quiero sacar el seno y el coseno, también, pues. El seno de 45, si tú quieres sacar el seno de 45, ¿a qué es igual el seno de 45? El seno de 45 es cateto opuesto, que es este. Si coges este ángulo, obviamente te da lo mismo cuál elijas. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces se simplifica y ¿cuánto te queda? 1 sobre raíz de 2 y ahí está el seno de 45. Si quieres el coseno, te da lo mismo, porque el seno y el coseno de 45 son igualitos, sería A y A sobre raíz de 2, que te queda 1 sobre raíz de 2, porque se elimina las A. Mira, interesante. Entonces ahí está el seno, el coseno, tangente. Ya, acá,
yo les decía que uno de los más importantes para resolver los ejercicios de trigonometría, de física y los que se les ocurra es este triángulo que les voy a poner a continuación. Resulta que este triángulo es su segunda escuadra. ¿Cuáles son las características de su segunda escuadra? Que este ángulo vale 30 grados y este ángulo obviamente ¿cuánto va a valer? 60. ¿Y de dónde saqué eso? Si este ángulo vale 30, obviamente el otro que le resta vale 60 grados, ¿de acuerdo? Si quieres racionalizar, pues puedes racionalizar, pero no es una ley que racionalices, Julio, ¿de acuerdo? Tú puedes dejarle como 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, que es exactamente lo mismo. No es que no puede quedar raíz, puede quedar raíz. Eso solamente, de hecho, en algunos ejercicios en el examen, tienes respuestas como estas, 135 sobre raíz de 2. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pues. Entonces no es una ley que la raíz quede arriba. Entonces si tu respuesta está con la raíz abajo, pues se queda abajo. Si tu respuesta está con la raíz arriba, pues tienes que racionalizar. Y eso es todo, ¿de acuerdo? No es que es una ley, ¿de acuerdo? Que no puede quedar o sí puede quedar. Depende de la respuesta. Obviamente, si tú tienes seno de 45 y tienes lo que yo te acabo de decir, que es 1 sobre raíz de 2, y resulta que no tienes ninguna, tienes 5 raíz de 2, por aquí tienes opción B, 2 raíz de 2, por aquí tienes raíz de 2 sobre 2. Entonces, como puedes observar, en las respuestas tú tienes aquí las raíces en el numerador. Como tienes en el numerador, ahí sí racionalizas. Pues. Entonces, raíz de 1 por raíz de 2 por 1, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que sería raíz de 2 sobre 2. Entonces, depende de cómo esté tu respuesta, nada más. Entonces, no es una ley que debe estar racionalizado. Entonces, puede o no puede estar racionalizado, eso no hay ningún problema. Entonces, yo ya les expliqué en la clase, cuando vimos geometría, pues ahorita es una clase corta de cómo tienen que resolver o cómo tienen que utilizar este triángulo. Resulta que al lado opuesto del ángulo más pequeño, en este caso del 30 grados, se le denomina A. Y ya vimos todo de por qué era A, por qué eran todos estos valores. Ahora les voy a enseñar cómo utilizar. La hipotenusa, que es el lado más grande, vale 2A, y lo que se opone a 60 vale A por raíz de 3. Este es el triángulo que nos va a ayudar muchísimo a resolver los ejercicios que yo les estoy manifestando, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona este triángulo? Mira, vamos a poner un ejemplito bien chévere para que se den cuenta. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a hacer exactamente 3 ejemplos de este triángulo, de la utilización de este triángulo, que también ya lo habíamos hecho, pero bueno, vamos a ver nuevamente, por los chicos que tal vez son nuevos o tal vez están desempolvando ahorita. Entonces tenemos 30 grados por aquí, acá tenemos que esto vale 6, por acá yo tengo que esto vale 20, esto vale 60 grados, por acá yo tengo que este vale 30 grados y acá tengo 7 por raíz de 3. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona este triangulito? Miren, esto lo hicimos creo que al inicio del curso, por eso tal vez algunos ya no están recordando. Entonces, mira, ¿cómo completo este triángulo? Mira, te están dando 2 datos apenas, ¿ya? Y me dice que calcules todo lo demás. Entonces, tú tenías un proceso medio interesante en el colegio que tenías que sacar Pitágoras, tenías que sacar las relaciones trigonométricas, aquí no. Entonces, solamente tienes que darte cuenta de esto. Y en el examen van a evaluarte los ángulos de 30 y de 60. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí es 30 grados, ¿aquí cuánto vale? 60 grados. ¿Listo? Facilito. Si este es 30, este es 60. ¿Por qué? Porque deben completar los 90. Ahora mira, ¿qué te dije? Que lo que se opone al ángulo más chiquitito que era A, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale A en este caso? En este caso A vale 2. ¿Y qué te dice de la hipotenusa? Que vale el doble, es decir, que aquí es 12. Y lo que se opone al ángulo de 60, pues solamente es el valor de A multiplicado por raíz de 3. Es decir, este es 6 por raíz de 3. Y terminado, todo el triángulo está completamente resuelto. Completamente resuelto. Lo que se opone a 30 grados es A. La hipotenusa, ¿qué es eso? ¿Qué es? El doble de A. Y lo que se opone a 60 solamente es el valor de A multiplicado por raíz de 3. Y no te olvides que la A siempre es lo que se opone a qué ángulo? Al de 30, siempre. Entonces, lo que se opone al ángulo de 30 o al ángulo más pequeño es A. Lo que se opone al ángulo más pequeño es A. Mira, en este caso, tú tienes 60 y esto de aquí es 30. Mira, tienes 30 grados. Este 20 que tú tienes aquí, a ver, mi pregunta, ¿qué es? ¿Es A raíz de 3 o es 2A? Mira, es la hipotenusa. A ver, ¿qué sería? Ya, muy bien, ¿cómo está? Ya. Listo, por acá muy bien. Como dice Luis, como dice Dylan. Perfecto, mira, como tú tienes la hipotenusa, este 20 que tú tienes aquí no es A, es 2A.
Si 2A es 20, significa que la A, ¿cuánto vale? Que la A vale 10. Y aquí le pones el 10, porque recuérdate que eso se pone en el ángulo más pequeño. Y en el otro lado, ¿qué pones? 10 por raíz de 3. Terminado, mira. Otra vez terminaste otro ejercicio de trigonometría sin utilizar las funciones, solamente teniendo en cuenta este triangulito que tienes aquí, mira. Siguiente. Si esto es 30, este de acá es 60. Obviamente, como tú tienes 60 aquí, esto de aquí es A por raíz de 3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir de eso? Que A vale ¿cuánto? 7. Aquí le pones el 7 y recuerda que la hipotenusa es el doble. ¿Cuánto sería aquí? 14. ¿De acuerdo? Esos serían los valores que nosotros tenemos. Exactamente. Perfecto. Ahora, ya con esa pequeña explicación que te acabo de dar, es muy fácil resolver este ejercicio. Por lo tanto, quisiera que intente resolver el ejercicio número 1 que salió en un examen, en una prueba. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio de examen. El ejercicio que tienen aquí es un problema de examen. Por lo tanto, les ruego que por favor lo intenten resolver con la explicación que yo les acabo de dar. Es un ejercicio de examen. A ver, vamos a ver cuántos nos dan la respuesta correcta. Veamos. Si me han puesto atención, les va a ir súper bien en ese ejercicio. A ver, a ver. Por acá veamos. Ya. Julio ya nos está dando también Luis. Ya tienen la respuesta. Veamos quién más. Veamos, vamos. No hay nadie más. Bueno, entonces me dice que un tren sale desde este punto de aquí hasta la colina, ¿no es cierto? Sube por esta rampa que tiene una inclinación con respecto a la horizontal de ¿cuántos grados? 60 grados. Eso es lo importante. ¿Qué más me dice? Que la distancia horizontal de esa rampa ¿de cuánto es? De 15 metros. Eso me dice. Esa es la distancia horizontal, es de 15 metros. Ya, mira, veamos por acá. Mateo Campaña, también Dylan. Ya, listo. Ya, mira, si esto es 15, ¿no es cierto? Ya tenemos para completar nuestro triangulito, porque a la final esto es un triangulito. Obviamente estos vagones que están aquí van a recorrer por acá, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál será la distancia que recorre este vagón desde el punto de partida hasta el punto de llegada? Eso es lo que te está diciendo. Obviamente la distancia recorrida va a ser esta hipotenusa. Por lo tanto, si esto es 30, si eso es 60, ¿este ángulo de cuánto es? De 30. Es decir, que ha sido el 15. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del triángulo? Si esto era 30 grados, esto era A. Si esto era 60 grados, esto era A por raíz de 3. ¿Y qué era la hipotenusa? 2A. Como tú ya sabes que lo que se opone al ángulo de 30 es 15, la hipotenusa es el doble. ¿Cuánto es? 30. Por lo tanto, la respuesta es 30. Mira lo facilito y lo fácil que es resolver ese ejercicio de esa manera, sin utilizar las funciones trigonométricas. Incluso te podría dar otra aplicación de esto. Por ejemplo, imagínate que tú no te acuerdas del seno de 30 y el coseno de 30, el coseno de 60 y esas cosas. Tú sabes que esto es 30 grados. Esto de acá es 60. Esto es A, esto es 2A y esto es A por raíz de 3. Ya, esto va a ser tu tesoro en geometría, ¿de acuerdo? Eso te va a permitir resolver muchos ejercicios. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, el seno de 30, mira, este es el ángulo de 30. ¿A qué era igual el seno de 30? Cateto opuesto. ¿Cuál es mi cateto opuesto? La A. ¿Y cuál es la hipotenusa? 2A. Como puedes observar, se simplifica la A y te queda un medio, mira. ¿Sí ves? Te queda un medio, así de facilito, sin memorizarte, solamente recordando ese triángulo. Claro, si te dan un ángulo de 45, ahí tienes que aplicar el primer triángulo, exactamente, Camila. Claro, en este caso, como es de 60, entonces aplicas el segundo, exactamente, Camila. Esa es la idea. Ya, igual, si quisieras, por ejemplo, la tangente de 60, por ejemplo, tangente de 60, ¿ya? Sería tangente de 60, cateto opuesto, A por raíz de 3, sobre cateto adyacente, que es A. ¿Cuánto ha valido eso? Raíz de 3, mira. Si quieres igual el seno de 60, el seno de 60 grados, cateto opuesto, ¿cuánto es el cateto opuesto? A por raíz de 3 y la hipotenusa 2A. Mira cuánto te queda. Raíz de 3 sobre 2. Mira, de ahí sale todo eso. Si tú te acuerdas de este triangulito, pues es suficiente para hacer lo que tú te imagines. Yo les había dicho una aplicación a la física, ¿no es cierto? Una aplicación a la física,
por ejemplo, es cuando tú tienes un problema como este de aquí. Tienes un bloque que quieres mover una distancia de, por ejemplo, 20 metros. ¿Listo? Y te dice que para eso le aplicas una fuerza de la siguiente manera. Le aplicas esta fuerza que forma de 80 newtons, por ejemplo. Es tu fuerza. ¿Sí? Tienes una fuerza de 80 newtons en la cual forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te pide calcular es cuál es el trabajo realizado para mover el bloque esta distancia de 20 metros. El trabajo realizado. Entonces, cuando tú estás hablando de trabajo se define como la fuerza multiplicada por la distancia, ¿no es cierto? Pero hay algo muy interesante con esta fuerza que tiene aquí. Solamente realizan trabajo las fuerzas que son paralelas al movimiento. No toda esa fuerza de 80 newtons, porque el error sería coger 80 y multiplicar por 20 y me quedaría 1600 joules. Pero eso está pésimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta fuerza, toda esa fuerza no realiza trabajo. Pero recordemos que esa fuerza que tú tienes aquí, esta de 80, viene siendo básicamente la hipotenusa. Entonces, si tú te das cuenta de esto y haces un triangulito aquí, le descompones las fuerzas, tú sabes que esto es 60 y por lo tanto este angulito de aquí, ¿cuánto es? 30. Ya. Otra vez tienes tu triángulo notable. Esto era 30, esto era A, esto era 2A y esto era A por raíz de 3. ¿Sí o no? Ahora, ¿te acuerdas qué era esto? Esto es 2A. Ya. Como 80 es 2A, significa que la fuerza que iría aquí sería de 40. Y esta sería de 40 por raíz de 3. ¿Cuál es la que te interesa? La que es paralela al movimiento. Esta fuerza de 40 es la que realiza trabajo. Por lo tanto, la respuesta sería 40 multiplicado por 20. 4 por 2, 8. 800 joules. Ese sería el trabajo que realiza esa fuerza, ¿de acuerdo? Solamente sería ese valor, 40 por 20, ¿de acuerdo? Esa es otra forma de realizar ese tipo de ejercicios. Igual, si tienen leyes de Newton en un plano inclinado, cuando tienen este plano inclinado así, entonces cuando tú tienes un ángulo de 30 y tienes, por ejemplo, aquí un cuerpo que se deja caer y resulta que tú tienes aquí 10 kilogramos de peso, la masa de 10 kilogramos, y te piden calcular cuál es, y te dicen que aquí hay fricción, ¿no es cierto? Fricción. Te dice, ¿cuál será la fuerza de fricción para que eso se baje con velocidad constante? Te dice, para que eso baje con velocidad constante. Adivinen cuál es la fuerza de fricción para que eso baje con velocidad constante. ¿Cuánto me dirían ustedes si supuestamente ya están preparados para dar el examen? En física, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la fuerza de fricción para que eso baje con velocidad constante? Como yo estoy diciendo que baje con velocidad constante, primera ley de Newton, velocidad constante, significa que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿no es cierto? Ya. Ahora, resulta, verán, esto es un truco, pero súper buenazo, ¿de acuerdo? Mira, cuando tú tengas este ángulo de 30 grados, resulta, esto te vas a acordar, verás. Vamos a poner aquí los ángulos, 30, 60, y aquí vamos a poner 45. Cuando tú tengas un ángulo de 30 grados, la fuerza de fricción es la mitad del peso. Entonces calculas el peso. Más o menos el peso, haz un aproximado con 9,8 o con lo que sea, porque peso es masa por gravedad. La masa es de 10 kilogramos y la gravedad es de 10, pongamos. Es decir, que tu peso sería de 100 newtons. Pero como el ángulo es de 45, la fuerza de fricción solamente es la mitad del peso. Es decir, si quisiera saber la fricción, aquí sería 50 newtons. Adivina cuánto sería cuando es 60 grados. De ahí sale, todo esto sale del triángulo notable. Si aquí cambiaría a 60 grados, la fuerza de fricción sería 50 multiplicado por raíz de 3. Mira, si el ángulo es de 45, adivina cuánto es. Es 50, es decir, la mitad del peso, multiplicado por raíz de 2. Y listo. Ahí están todos los casos posibles que tú tendrías en un plano inclinado. No te olvides. Ahora, mira, te cambio el ejercicio, ¿ya? Vamos a ver si me pusiste atención. Tengo aquí, por ejemplo, 45 grados. Y tengo un bloque que tiene de masa 20 kilogramos. A ver, yo te digo, ¿cuál es la fuerza de fricción para que baje con velocidad constante? A ver, respóndeme rapidísimo. ¿Cuál es la fuerza de fricción para que eso baje con velocidad constante? A ver si me entendiste. Mira, ahí están los casos posibles. Ya. Si es de 45 grados, ya.
Mitad del peso, primero tienes que calcular el peso. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad, es decir, que tendrías 200 newtons. Ese sería tu peso. Como el ángulo es de 45, tú tienes que sacar la mitad del peso. ¿Cuánto es la mitad del peso? 100. Y multiplicado por raíz de 2. Y se acabó esta vaina. ¿De acuerdo? Así tantos ejercicios que hay de física, entonces hay que ver de esa manera. Este facilito, mira. Qué fácil que es esto también. Y eso que tienes un plano inclinado, mira. Entonces, así de fácil es esta cosa. ¿De acuerdo? Entonces, nada más una aplicación de los triángulos notables a la física, ¿de acuerdo? Mira, igual cuando tú tienes, por ejemplo, que sumar en la última aplicación a la física, espero que les sirva también esto. Entonces, cuando tienes un vector, ya, te dice que esto es 40 kilómetros, el desplazamiento 40 kilómetros, luego hace un desplazamiento sucesivo de aquí de 20 kilómetros, ¿ya? Que aquí formaba un ángulo de 30 grados con la horizontal y por acá formaba, por ejemplo, un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces te dice que encuentres el vector resultante, es decir, el vector resultante sería este vector de rosa que está por aquí. Entonces, ¿cómo calculas eso? ¿Cómo tienes que sumar esto? Pues facilito, así se suma, mira. Tienes el primer vector que tú tienes de azul, que sería de 40, ¿ya? ¿Cuál sería tu ángulo? 30 grados. Ya, ¿qué formas del triangulito? Mira, formas del triangulito, ¿ya? Ahora, ¿te acuerdas qué es esto? Esto no es A, no es A, ni es 2A, esto es 2A, no es A por raíz de 3, sino 2A. Esto sería 20, y esto sería 20 por raíz de 3. Y tus respuestas siempre van a quedar con raíces, no con decimales. Entonces, este vector de azul, como tú puedes observar, llamémosle A a este vector, ¿ya? Este vector A, si tú ves la componente en X, ¿cuánto vale? 20 por raíz de 3. ¿Cuánto vale la componente en Y? 20, positivo, porque se va para la derecha y se va hacia arriba. Y este es el primer vector. Segundo vector, le dibujas también. Vamos a llamarle vector B. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 20. ¿Cuál es el ángulo? A, 60. Entonces formas también el triangulito. Mira. Vas a formar el triangulito, ¿ya? Este 20 sigue siendo 2A. Este ángulo de aquí es 30 grados. Como esto es 2A, este vale 10 y este valdría 10 por raíz de 3. A ver, vamos a ubicarle al vector B. Como empieza aquí en este puntito, ¿se va para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Por lo tanto, sería menos 10 raíz de 3 y desde aquí se va hacia arriba 10. Y esto sumas y el vector resultante ha sido 10 raíz de 3 punto y coma 30. ¿Ya? Y esa es la respuesta de ese ejercicio. Obviamente también, si tienes chance de hacer por medio del uso de las respuestas y ver la inclinación de ese vector, que obviamente, mira, si tú te fijas, este vector de rosa, que es mi respuesta, yo tengo que ver cuál es la orientación. Sería componente en X positiva y componente en Y positiva, y si son, y en mi respuesta, si solamente hay un vector de componente X positiva y componente Y positiva, pues ese deberías elegir, ¿no es cierto? Entonces, eso es una aplicación de eso, ¿de acuerdo? Entonces, para todo hay esas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden que en vectores también pueden realizar ese tipo de ideas de la utilización de las respuestas. Mira, si el vector resultante te sale así, entonces facilito, en X positivo, en Y positivo, respuesta la que sea. O si no, pues haces de esta forma que yo te acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Entonces miren la aplicación de los triángulos notables en las leyes de Newton, en suma de vectores, y por acá también incluso en trabajo, mira, también puedes hacerlo en parabólico. Listo chicos, espero que les haya gustado la aplicación de los triángulos a matemáticas, a física, lo que ustedes deseen. Entonces, nada más, pues mañana nos vemos y vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Un abrazo también para ustedes. Listo.